Diego Castillo no era el tipo de hombre que se notaba a primera vista, y él prefería que fuera así. A sus 35 años llevaba una vida discreta, lejos de los focos que un día conoció como empresario de tecnología. Después de un amargo divorcio que arrastraba desde hacía meses, con las cuentas bloqueadas por maniobras judiciales de su ex esposa, Diego se veía viviendo en un pequeño apartamento alquilado en el barrio obrero de San Isidro, en Madrid. Su mundo ahora giraba en torno a una única prioridad: su hija Isabela, una niña de apenas 9 meses, de ojos inmensos y una sonrisa que derretía hasta el más duro de los corazones. Aquel sábado de noviembre, el cielo estaba nublado y el frío húmedo parecía penetrar en los huesos. Era fin de mes, y con lo poco que quedaba en la tarjeta prepaga que usaba para no depender de las cuentas bloqueadas, Diego fue al supermercado local, el Supermax, para comprar pañales, fórmula y algunos artículos básicos. No tenía lujos, no tenía sobrantes, solo lo esencial para garantizar que Isabela no sintiera falta de nada. Sofía Morales, por su parte, era una joven de 24 años, estudiante de enfermería, que hacía prácticas en el hospital pediátrico de la ciudad durante las mañanas y trabajaba en la caja del Supermax por las tardes y los sábados para ayudar con los gastos del hogar. Era delgada, con cabello castaño claro siempre recogido en un moño apresurado y una mirada atenta y serena. Vivía con su madre y un hermano, adolescente Javier, cuya vida iba por caminos preocupantes, rodeado de amistades erradas y elecciones dudosas. Aquel sábado en particular, Sofía había aceptado cubrir el turno de una compañera. Estaba cansada, pero como siempre, sonreía a los clientes con una amabilidad auténtica que cautivaba a quienes pasaban por su caja. El supermercado estaba más lleno de lo habitual. Se habían depositado las pensiones municipales y muchas familias aprovechaban para abastecer la despensa. En medio de ese escenario cotidiano, los caminos de Diego y Sofía estaban a punto de cruzarse de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Diego caminaba por los pasillos del Supermax con Isabela acomodada en el carrito, envuelta en una mantita lila, con un pequeño gorro de lana bordado a mano. La niña miraba todo con una curiosidad encantadora, sus ojos atentos, siguiendo el vaivén de las personas mientras chupaba la punta del pulgar. En el rostro de Diego el cansancio era visible, ojeras profundas, barba sin afeitar y una expresión cargada por noches mal dormidas y el peso de preocupaciones que no le daban tregua. Tomaba los artículos con cuidado, revisando los precios, calculando mentalmente cada gasto, ya conociendo de memoria el saldo escaso de la tarjeta. No era fácil para un hombre que un día fue portada de revistas de negocios medir monedas para comprar leche. Pero allí, en ese momento, el orgullo no tenía lugar. Solo importaba garantizar el bienestar de su hija. Cuando llegó a la caja número 5, el carrito solo llevaba lo esencial: un paquete de pañales talla G, 2 latas de fórmula infantil, un paquete de arroz y un pequeño frasco de aceite de oliva. Sofía, que estaba en esa caja, notó de inmediato el contraste entre la apariencia de Diego y el contenido reducido del carrito. Tenía una mirada entrenada para esas sutilezas. La postura rígida, el semblante demasiado serio para un sábado cualquiera, el nerviosismo apenas disimulado en las manos que acomodaban la tarjeta en el bolsillo, y principalmente los ojos, un hombre agotado que no pedía ayuda, pero cuya urgencia se transparentaba en cada gesto. Mientras pasaba los artículos por el lector, la fila crecía detrás, y Diego murmuraba bajito a Isabela, tratando de calmarla con un tono suave. Pero cuando llegó la hora de pagar y el primer intento de transacción fue rechazado, un silencio tenso flotó en el aire, como si el tiempo se hubiera congelado por un instante. Diego respiró profundo
y lo intentó nuevamente. La pantalla de la máquina parpadeaba con el mensaje incómodo: transacción no autorizada. Apretó los labios, luchando por no demostrar la frustración que empezaba a hervir por dentro. Sofía, del otro lado de la caja, percibió la tensión creciente. Con un gesto discreto, recorrió con la mirada la fila, que ya sumaba unas 8 personas, algunas visiblemente impacientes. El sonido ambiente del supermercado parecía haberse atenuado alrededor de aquella escena. Isabela, sintiendo el cambio en el ánimo de su padre, empezó a quejarse y pronto deslizó hacia un llanto insistente, uno de esos llantos de bebé que atraviesan la columna y tiran del corazón hacia abajo. Diego sostuvo la tarjeta con más fuerza, como si el plástico pudiera mágicamente resolver el problema, y pidió intentar una última vez. Su voz estaba quebrada, pero aún se aferraba a la esperanza de que, por algún milagro, la transacción fuera aprobada. Sofía no era de las que se metían en la vida de los demás, pero en ese momento algo dentro de ella despertó. Quizás fue el cansancio de las largas semanas de prácticas en el hospital pediátrico, donde vio madres desesperadas por no poder pagar medicamentos. Quizás fue la mirada exhausta de aquel hombre frente a ella, o la forma en que sostenía a su hija, con un cuidado tan sincero, incluso bajo toda esa presión. Lo que fuera, fue más fuerte que el protocolo de la tienda. Sin decir nada, bloqueó temporalmente la caja y con un movimiento ágil sacó de su bolso un fajo de billetes que había separado para pagar el alquiler. «Déjalo conmigo», murmuró a Diego antes de que él pudiera protestar. Con una sonrisa pequeña y decidida, pasó el pago con su propia tarjeta de débito. Los ojos de Diego se abrieron, mezcla de alivio y vergüenza, mientras el llanto de Isabela disminuía, quizás captando el alivio repentino en el cuerpo de su padre. Diego quedó paralizado por un segundo. La escena parecía casi surrealista para él, no solo por el gesto, sino por la forma en que aquella joven había actuado, con una naturalidad desarmante, sin rastro de lástima ni juicio en la mirada. Era raro, en los días que vivía, encontrar a alguien que extendiera la mano con tanta sinceridad. Abrió la boca para decir algo, tal vez un «no hace falta», tal vez un «gracias», pero las palabras no salieron. Estaba atorado entre el orgullo herido y la gratitud genuina. La fila detrás empezaba a moverse de nuevo y algunos clientes, que habían seguido todo con miradas curiosas y algo incómodas, ahora fingían desviar la atención. Sofía pasó los artículos a Diego con una sonrisa leve. «Ve tranquilo, ella me necesita más que yo ahora», dijo, mirando a la pequeña Isabela, que ya se calmaba en los brazos del padre. Sin saber muy bien cómo reaccionar, Diego acomodó las bolsas en un costado del carrito, tomó a su hija en brazos y miró a Sofía con ojos llorosos. «No sé cómo agradecerte, de verdad». Su voz salió más ronca de lo que hubiera querido. Sofía hizo un leve gesto con la mano, como quien no quiere prolongar la escena. «No te preocupes, cuídala». Y entonces, con un gesto sutil, llamó al siguiente cliente. Diego se alejó, todavía un poco aturdido, cruzando los pasillos del supermercado hacia la salida. El mundo parecía haber vuelto a la normalidad. Los sonidos del ambiente, el ruido de los carritos, los anuncios por altoparlante. Pero dentro de él había un torbellino de emociones. Aquella joven no sabía, pero acababa de devolverle más que un puñado de artículos. Le había dado por unos minutos una esperanza renovada. Afuera del supermercado el aire frío golpeó el rostro de Diego, como si quisiera despertarlo de aquel momento casi onírico. Acomodó a Isabela en sus brazos, cuidando de protegerle la carita del viento, y siguió con pasos lentos hasta el pequeño Peugeot 206 que usaba últimamente, prestado por un viejo amigo. Puso a Isabela en su sillita con delicadeza y se sentó en el asiento del conductor. Por unos segundos, solo se quedó allí,
con las manos en el volante y la mirada fija en la nada. La sensación de impotencia que lo dominó en la fila de la caja todavía pesaba en el pecho. ¿Cómo había llegado a ese punto? Un hombre que otrora cerraba acuerdos millonarios, ahora contaba monedas para comprar pañales. Pero, al mismo tiempo, un sentimiento nuevo emergía. Aquella extraña, de ojos calmados y sonrisa discreta, había visto algo en él y en su hija. Un pequeño hilo de dignidad fue rescatado en ese gesto, y eso, de una manera inesperada, reavivó algo que él ya empezaba a perder: coraje. Mientras tanto, adentro, Sofía trataba de retomar el ritmo en la caja, pero la escena no salía de su mente. No era la primera vez que veía a alguien en dificultad allí, pero había algo diferente en ese hombre. No era un mendigo ni alguien acostumbrado a recibir limosnas. Había una rectitud silenciosa en él, una tristeza en los ojos que decía mucho más que las palabras podrían. Sofía no sabía quién era Diego, ni su historia. Solo sabía que cargaba un peso enorme, visible en sus gestos y en la forma en que cuidaba a su hija. Y por alguna razón que no podía explicar, ese momento la había movido más de lo que debería. En los minutos siguientes, mientras atendía a otros clientes, los pensamientos volvían insistentes. ¿Habría conseguido volver a casa en paz? ¿Tendría alguien para ayudarlo? ¿Quién era ese hombre? La tarde siguió arrastrándose para Sofía. Después del turno en el supermercado, aún tendría que revisar algunos artículos de pediatría para un trabajo de prácticas y preparar la cena en casa. Pero en el trayecto de regreso, en el autobús casi vacío, los pensamientos seguían rondando aquella escena del supermercado. No era común que algo la tocara tan profundamente. Se sorprendía imaginando cómo estaría ese hombre ahora. ¿Tendría lo que necesitaba para los próximos días? ¿Lograría aguantar hasta resolver su situación? No sabía ni su nombre, y aún así había un nudo incómodo en su pecho. Por otro lado, un cierto orgullo discreto crecía allí también, no por el gesto en sí, sino por haber seguido su instinto en ese momento. A su llegada a casa, en el pequeño apartamento que compartía con su madre y Javier, fue recibida con un abrazo apretado de su madre y un regaño de su hermano que se burlaba de sus largas jornadas. Ya Diego, al llegar a su apartamento, se sintió como si hubiera ganado una batalla invisible. El cansancio de las últimas semanas parecía haberse acumulado en sus hombros. Después de 1969, alimentar a Isabela, cambiarle los pañales y acostarla en la cuna improvisada, finalmente pudo sentarse y respirar. Su mente, sin embargo, no paraba. La imagen de aquella joven en la caja, el gesto silencioso, volvía en loop. Más que el dinero, había sido su mirada. Sin juicio, sin superioridad, un gesto genuino. Diego sabía cuánto valía eso, especialmente en la posición en la que estaba. Por un instante, pensó en volver al supermercado y tratar de agradecerle debidamente, pero descartó la idea. No quería atraer atención. Se había prometido ser lo más discreto posible mientras su proceso judicial no se resolviera. Aún así, anotó mentalmente, si algún día tuviera la oportunidad, no la dejaría pasar. La mañana del domingo siguiente, Diego despertó con Isabela quejándose de hambre. El día amanecía con un cielo gris y una llovizna fina, el tipo de clima que invita al recogimiento. Después de preparar el biberón y alimentar a la pequeña, Diego se vio frente a otra lista de pendientes. Entre ellos, uno que ya no podía postergar: comprar algunas frutas y verduras frescas, pues la alimentación de Isabela necesitaba reforzarse. Sabía que el saldo en la tarjeta era justo, pero con un cálculo cuidadoso creía que daría para otra ida al Supermax. Decidió afrontar el día. Preparó a Isabela con su chaquetita amarilla y el gorro lila, la acomodó en el carrito y salió de nuevo, con pasos determinados, pero un leve temor en el pecho.
Aún sentía el peso del episodio del día anterior. No quería pasar por otro momento incómodo, pero era lo que tenía. Coincidencia o destino, esa mañana Sofía también había decidido pasar por el supermercado antes de sumergirse en los estudios de fin de semestre. No estaba de turno en la caja, pero quería aprovechar las ofertas del domingo para abastecer la despensa. Vestía un abrigo de lana azul, jeans gastados y un par de botas de caña corta. Su uniforme informal de fines de semana. No esperaba encontrarse con nadie conocido, pero justo al doblar un pasillo se topó con una escena que le apretó el corazón. Allí estaba Diego, apoyado en un rincón de la sección de frutas, revisando precios con expresión concentrada y aire preocupado. Isabela, en el carrito, miraba a los lados con esa curiosidad de siempre. Sofía dudó un instante. No sabía si debía acercarse, si el hombre se sentiría incómodo, pero algo dentro de ella impulsó sus pasos. Se acercó con una sonrisa suave y un buenos días que sonó más acogedor que formal. Diego se giró al oír la voz y, por un segundo, su semblante se iluminó con sorpresa genuina. «Buenos días», respondió, un poco incómodo, acomodando el carrito. Sofía, percibiendo el leve bochorno, trató de entablar una charla simple. «Veo que la Peque está bien hoy. Qué linda con ese gorrito». El comentario rompió el hielo. Diego sonrió levemente. «Le gusta venir al mercado, ve todo como una gran aventura». Era la primera vez que intercambiaban más que unas pocas palabras. Él notó la delicadeza con que ella abordaba la situación, sin hacer referencia al episodio en la caja, sin exponer su orgullo. Una conversación casual, casi como si fueran conocidos de toda la vida. Y eso fue un alivio. Poco a poco, las defensas de Diego comenzaron a ceder. «Soy Diego», dijo, extendiendo la mano, «y esta es Isabela». Sofía apretó su mano con una sonrisa. «Sofía, un placer». El intercambio fue rápido, natural, pero había una energía diferente en el aire. No era un coqueteo, no todavía. Era un encuentro entre dos, personas que por razones distintas cargaban el peso de la vida en los hombros. Durante los minutos siguientes, acabaron haciendo el recorrido juntos por los pasillos. Sofía daba sugerencias de frutas que estaban más económicas y que Diego podría usar para hacer papillas. Él, por su parte, escuchaba atento, anotando mentalmente cada consejo. Entre charla y charla, habló un poco de Isabela, de cómo la cuidaba solo. No entró en detalles, pero fue suficiente para que Sofía percibiera que aquel padre tenía un involucramiento y un amor por su hija que iban más allá de lo común. Había ternura allí, y también soledad. Cuando llegaron a la fila de la caja, ya conversaban con más naturalidad, y por primera vez, Diego se sentía un poco menos solo en ese supermercado. Mientras esperaban en la fila, que esa mañana avanzaba lentamente, Diego se encontró agradeciendo mentalmente aquel encuentro inesperado. Había algo reconfortante en hablar con alguien como Sofía, alguien que, aun sin conocer su historia, ofrecía una presencia ligera, sin juicios. Isabela, ya más animada, jugaba con un juguete colgado al carrito, sacando sonrisas de Sofía de vez en cuando. Fue en ese momento, entre una mirada y otra, que Diego, impulsivamente, comentó: «Realmente me gustaría agradecerte por ayer. No sabes cuánto me ayudaste». Sofía, manteniendo el mismo tono tranquilo, respondió: «No hay que agradecer. Cualquiera habría hecho lo mismo». Pero Diego sabía. No, no todos lo harían. El mundo estaba hecho de miradas esquivas y excusas murmuradas. Lo que ella hizo era raro, y él no lo olvidaría. Pagaron sus compras, esta vez sin sobresaltos, y se dirigieron a la salida. Afuera, la llovizna persistía, y Diego se ofreció a llevar las bolsas de Sofía hasta la parada del autobús. Caminaron juntos bajo el toldo de la acera, en pasos lentos, como si ninguno de los dos quisiera despedirse pronto. La charla, ahora más suelta,
Pasó a temas ligeros: el clima, los estudios de Sofía, pequeñas historias del día a día. Fue entonces cuando Diego, en un momento de sinceridad, comentó vagamente: «Las cosas están un poco complicadas para mí últimamente, pero seguimos». No detalló, no quería abrir heridas. Sofía solo asintió sin presionar. Su mirada decía: «Estoy aquí si necesitas». Al llegar a la parada, ella sonrió. «Si necesitas algo, siempre estoy en el Supermax». Y con un gesto, subió al autobús que acababa de llegar. Diego se quedó allí un instante, mirando partir el vehículo. En el pecho, un sentimiento nuevo empezaba a brotar, algo que no sentía hace mucho: esperanza. En los días siguientes, Diego volvió a la rutina cuidadosa con Isabela. Se levantaba temprano, preparaba los biberones, cuidaba la casa como podía y trataba de resolver, entre una siesta y otra de su hija, las pendientes legales del proceso de divorcio y custodia. Pero por más que su mente estuviera llena de preocupaciones, había un recuerdo que insistía en repetirse: aquella sonrisa tranquila de Sofía, el gesto en Pintosto, el supermercado, la conversación ligera en la acera. Era extraño cómo una simple interacción podía marcar tanto. Sin darse cuenta, Diego empezó a ajustar sus horarios de compra para las tardes y los fines de semana, en la esperanza, quizás inconsciente, de cruzarse con ella nuevamente. No era una búsqueda romántica, al menos no en ese momento. Era más bien el deseo de una presencia que le había traído un poco de paz en medio del caos. Del otro lado de la ciudad, entre turnos en el hospital y los estudios, Sofía también se encontraba pensando en el hombre del supermercado. No era raro recordar la expresión cargada que vio en la caja, el cuidado casi reverente con que trataba a su hija. Ella misma venía de un hogar lleno de dificultades, criada por una madre luchadora que se desdoblaba para mantener la casa, mientras ella y su hermano crecían. Tal vez por eso aquel hombre la había tocado tanto. Había allí una resiliencia que reconocía. En los días siguientes, cada vez que tomaba un turno en el Supermax, sus ojos buscaban casi sin querer la figura alta y discreta de Diego. Y siempre que veía el carrito con la capota lila doblada, una sonrisa brotaba, incluso antes de acercarse. Era como si, en ese pequeño gesto, ambos encontraran un tipo de confort silencioso. Fue en una tarde fría de viernes, cuando sus caminos se cruzaron nuevamente. Diego había ido al Supermax a comprar más fórmula, aprovechando que Isabela, tras una noche difícil de cólicos, finalmente había dormido un poco. Estaba particularmente cansado, con los hombros tensos y la mirada más abatida que de costumbre. Al entrar al mercado y doblar el pasillo de productos infantiles, allí estaba Sofía, reponiendo algunas estanterías con un chaleco azul de la tienda sobre un suéter de lana. Al verlo, ella saludó con una sonrisa natural, como si se encontraran siempre. «Buenas tardes, Diego», dijo con un tono cálido. El sonido de su propio nombre, viniendo de ella, lo sorprendió para bien. Era reconfortante ser llamado así, con una voz que no cargaba juicio ni pena. «Buenas tardes, Sofía. Hoy la misión es solo reponer el stock de leche», bromeó, tratando de aliviar el evidente cansancio. Sofía notó de inmediato que algo no iba bien. La mirada de Diego estaba más sombría que otras veces, y sus movimientos más pesados. Sin querer forzar intimidad, pero movida por una empatía difícil de contener, preguntó: «¿Está todo bien con la pequeña?». Diego dudó un segundo, como si ponderara hasta dónde podía abrir esa ventana de su vida, pero la sinceridad en la mirada de Sofía lo venció. «Noches difíciles y los problemas legales siguen agotándome», admitió con un suspiro casi inaudible. No dijo más. No hacía falta. Sofía asintió con comprensión. Tras otro instante de conversación, se ofreció: «Si algún día necesitas
no solo en el mercado, sino para cualquier cosa. Un café, una ayuda con ella. Puedes contar conmigo. Diego quedó conmovido. En ese momento, no era el dinero ni la ayuda práctica. Era ser visto. Y eso, para alguien en su posición, era todo. Las palabras de Sofía resonaron por horas en la cabeza de Diego. No estaba acostumbrado a recibir ofertas de ayuda, menos aún sin segundas intenciones. Desde que su vida se había vuelto un caos con el divorcio y las batallas judiciales, la confianza en los demás había sido minada. Viejos amigos se habían alejado, colegas de negocios desaparecido e incluso familiares mantenían distancia por miedo a involucrarse en líos legales. Pero aquella joven que apenas lo conocía, ahí estaba, ofreciéndose de forma sencilla como alguien que simplemente veía a un ser humano en necesidad. Fue con ese pensamiento que, 2 días después, enfrentando una nueva maratón de papeles y audiencias por la custodia de Isabela, Diego se encontró tecleando, sin pensarlo mucho, un mensaje al número que Sofía había dejado en una nota escondida en la última compra. Si aún vale, acepto ese café. Necesito respirar un poco. Sofía recibió el mensaje al final de un día pesado de prácticas en el hospital. Estaba exhausta, le dolían la espalda y la preocupación por su hermano, cada vez más involucrado con un grupo de amigos peligrosos, no le daba paz. Pero al leer las palabras de Diego, una sonrisa escapó. No era solo el alivio de tener noticias de él, sino la confirmación de que de algún modo había conseguido romper el muro de aislamiento que rodeaba a ese hombre. Respondió sin dudar: claro que vale. Cuando y donde sea mejor para ti. Quedaron en un café discreto, un lugar pequeño y tranquilo cerca del parque municipal. Nada llamativo. El día acordado, Diego llegó con Isabela en el carrito, envuelta en su manta preferida. Al verlos entrar, Sofía se levantó con una sonrisa. Era un gesto simple, pero ahí comenzaba algo que cambiaría la vida de los tres. La cafetería era pequeña, con ventanas arqueadas y mesitas de madera clara. El aroma a café fresco y pastel casero flotaba en el aire, creando un ambiente acogedor. Diego eligió una mesa en una esquina, alejada del bullicio. Sofía llegó pocos minutos después, con el rostro iluminado a pesar del cansancio. Se sentaron frente a frente, con Isabela entre ellos, encantada con las luces y los sonidos suaves del lugar. La conversación comenzó tímida, pero pronto fluyó. Diego contó un poco más de su rutina, las agotadoras audiencias, los bloqueos financieros impuestos por la exmujer, las noches sin dormir. Aún no mencionó su verdadera condición, de hombre que alguna vez fue millonario, ahora prisionero de un laberinto legal. Tenía miedo de ser juzgado, de parecer ingrato o débil. Prefirió centrarse en Isabela, en cuanto ella le daba fuerzas. Sofía escuchaba con atención, sin interrumpir, sus ojos castaños reflejando una mezcla de compasión y respeto. Cuando fue su turno de hablar, Diego descubrió más sobre la joven del supermercado. Hija de una enfermera retirada, huérfana de padre desde los 8 años, creció viendo a su madre desdoblarse en 2, 3 trabajos. Desde pequeña aprendió a no esperar que las cosas vinieran fáciles. Ahora conciliaba la carrera de enfermería, ya en el penúltimo año, con el trabajo en el mercado y el cuidado de Javier, su hermano menor, de temperamento difícil y amistades cerradas. Hablaba de eso sin drama, con una honestidad que impresionaba. A veces parece que siempre estamos corriendo tras lo básico, comentó, pero luego llega un niño así, y todo tiene sentido. Señaló a Isabela, que jugaba con un paño colorido. Diego sonrió. Por un momento ambos compartieron un silencio cómodo, de esos que no requieren palabras. Era el comienzo de una complicidad inesperada. Después de ese café, algo cambió de forma sutil, pero definitiva. Diego y Sofía comenzaron a verse con más frecuencia, siempre de manera natural.
A veces se encontraban casualmente en el mercado. Otras, Diego enviaba mensajes preguntando si Sofía podía acompañarlo a dar una caminata en el parque con Isabela, o si tenía algún consejo de alimentación infantil. Nunca era una petición directa de ayuda. Diego aún llevaba su orgullo, pero Sofía comprendía. Ofrecía su presencia sin prisas, con esa ligereza que ya se había convertido en su marca. Y así, lo que empezó con un simple gesto en la caja del supermercado se fue convirtiendo en una red silenciosa de apoyo. Diego no se daba cuenta de inmediato, pero esas pequeñas interacciones lo estaban transformando. Ya no se sentía tan aislado. Por primera vez en meses, había alguien allí que no lo veía como un caso de prensa o un nombre en un proceso judicial, sino como un hombre, un padre, tratando de hacerlo mejor. Sofía, por su parte, encontraba en Diego una compañía que le hacía bien. Había en los encuentros una sinceridad rara, un intercambio humano que contrastaba con el cinismo que tantas veces veía en los pasillos del hospital o en las conversaciones apresuradas con colegas de la universidad. Y más, Isabela había conquistado su corazón de manera inesperada. En cada nueva interacción, la pequeña la reconocía más, extendía los bracitos hacia ella, sonreía con esos ojitos brillantes. Era imposible no encariñarse. Con el tiempo, los encuentros empezaron a incluir pequeñas visitas rápidas al apartamento de Diego. Siempre durante el día, siempre con Diego atento a no cruzar los límites que él mismo había establecido. No quería mezclar demasiado las cosas. No quería abrir puertas que quizás no pudiera mantener abiertas, pero como tantas veces en la vida, el corazón tiene sus propios planes, y poco a poco esa amistad comenzaba a dibujar nuevos contornos. El tiempo fue pasando, y la convivencia entre ellos se volvía más natural. Sofía conocía cada vez más la rutina de Diego y de Isabela. Ayudaba cuando podía, traía pequeñas recetas de papillas que aprendía en las prácticas, daba consejos de cuidado y a veces hasta se quedaba con la pequeña por algunas horas para que Diego pudiera resolver asuntos en el tribunal. No era raro que pasaran las tardes de domingo en el parque, donde Isabela gateaba animada por el césped, bajo la mirada atenta y sonriente de los dos. En esas tardes, Diego empezaba a relajarse, a hablar más de sí mismo, aunque con muchas reservas. Evitaba a toda costa mencionar su pasado como empresario o el volumen real de las batallas legales que enfrentaba. Sentía vergüenza, no por la situación en sí, sino por el abismo entre lo que fue y lo que ahora era. Tenía miedo de que Sofía, al descubrir todo, se alejara. No soportaría perder esa presencia que sin darse cuenta ya formaba parte de su vida y la de su hija. Sofía, por otro lado, percibía que Diego ocultaba algo, pero no forzaba. Respetaba sus silencios, sus pausas cuidadosas. Ella misma sabía lo difícil que es confiar plenamente cuando se cargan dolores y cicatrices. Con el tiempo, fue desarrollando un cariño profundo no solo por Isabela, sino por Diego. Un cariño que crecía sin prisas, sin presiones, pero que, inevitablemente, se transformaba en algo más. Se encontraba esperando sus mensajes, imaginando formas de ayudarlo, y pensando en cómo sería la vida si todo fuera un poco más simple. Pero sabía que las cosas eran complejas, y que había obstáculos allí que aún no entendía. Aún así, eligió quedarse. Era una elección que venía del corazón, no de la razón, porque a veces, en medio del caos de la vida, uno encuentra personas con quienes simplemente quiere estar. Pero el mundo de Diego no estaba hecho solo de paseos en el parque y tardes tranquilas. Cada semana, los procesos de custodia se intensificaban. La exesposa, apoyada por abogados voraces y por una prensa ávida de escándalos, movía cielo y tierra para desacreditarlo.
Noticias distorsionadas empezaban a circular, pintando a Diego como un hombre arruinado, incapaz, un padre negligente. Cada titular, cada comentario malicioso en redes sociales hacía crecer el miedo, no por él, sino por lo que eso podría significar para Isabela. Sabía que estaba en la cuerda floja, bastaría un error, un pequeño desliz, y perdería el derecho a quedarse con su hija. En esos momentos pensaba en alejarse de Sofía para protegerla de ese torbellino, pero cada vez que veía su sonrisa, cada vez que Isabela reía en sus brazos, la idea se desvanecía. No podía imaginar esos días sin esa presencia que, sin querer, se había convertido en su pilar. Sofía, por su parte, comenzó a notar las señales de tensión. En los encuentros notaba que Diego estaba más distraído, la mirada a veces perdida. No era difícil imaginar la razón. Rumores sobre el caso de custodia ya habían llegado a los pasillos del hospital y hasta al mercado. Comentarios maliciosos circulaban, y ella escuchaba desde lejos las versiones distorsionadas. Pero a diferencia de muchos, Sofía no se dejaba llevar. Sabía quién era el hombre que vio llorando silenciosamente en el coche, después de un simple gesto de ayuda. Sabía del padre dedicado que solo luchaba día tras día. No había duda en su corazón. Por eso, una tarde, mientras ayudaba a Diego con la alimentación de Isabela, lo miró a los ojos y dijo con firmeza: «No importa lo que digan, yo sé quién eres, y estaré aquí, con ustedes». Esas palabras, simples y directas, fueron como un bálsamo para Diego. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió emocionarse sin miedo. Con el paso de las semanas, el vínculo entre los tres se fortaleció. Isabela, cada vez más despierta, demostraba un cariño evidente por Sofía, que se había convertido en una especie de madrina, informal. La niña ya balbuceaba sílabas y sonreía con un brillo especial cada vez que veía a la joven acercarse. Para Diego, esos momentos se volvieron refugio, pequeñas islas de normalidad en medio de la tormenta judicial. Sin embargo, el secreto de su verdadera condición pesaba cada vez más. No solo era el temor a cómo Sofía reaccionaría al descubrir que él, en realidad, era un hombre con recursos. Era el miedo a que pensara que toda la cercanía había sido un juego, una actuación, y peor aún, que se alejara. Pero contar ahora, después de tanto tiempo, parecía cada día más difícil. Era un dilema constante que lo corroía, una cuerda floja emocional de la que no podía bajar. Fue en una tarde lluviosa que la chispa estalló. Habían acordado encontrarse en el apartamento de Diego para una sesión de estudio. Sofía necesitaba revisar algunas anotaciones de pediatría y Diego ofreció un espacio tranquilo. Todo transcurría bien, hasta que una alerta en el celular de Sofía sacó a la luz en verdad. Una notificación de un portal de noticias sensacionalistas mostraba el titular en letras grandes: «Empresario millonario esconde fortuna y disputa la custodia de su hija en secreto». La foto, aunque desenfocada, era inconfundible. Era Diego, saliendo del juzgado con Isabela en brazos. Por un instante, el silencio pesó en el aire. Sofía, atónita, levantó la mirada hacia él, con un rostro mezcla de confusión y dolor. Diego, con la sangre helada, intentó explicar, pero las palabras se atascaban. Lo que más temía estaba ocurriendo. El secreto se desmoronaba, y con él, quizás, todo lo que habían construido hasta entonces. Por unos segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos dijo nada. La única voz en el ambiente era el suave sonido de Isabela balbuceando en la cuna, ajena a la atención de los adultos. Sofía finalmente rompió el silencio, con voz baja pero firme. «¿Cuándo ibas a contarme?» No había enojo en sus palabras, sino decepción, un peso que Diego sintió de
Inmediato, intentó respirar hondo, ordenar los pensamientos. Yo quería contarte, lo juro, pero cuanto más pasaba el tiempo, más difícil se hacía. Tenía miedo de que pensaras que te estaba engañando. La mirada de Sofía se mantuvo fija en la suya. No era cuestión de dinero, ella lo sabía. Era la confianza, lo no dicho. Eso no importaba, respondió con un suspiro. Podrías haber confiado en mí. Y con eso se levantó calmadamente, tomó su bolso y antes de salir lanzó una última mirada, no de desprecio, sino de una tristeza profunda. Después de que la puerta se cerró, Diego permaneció inmóvil por largos minutos. No era solo el miedo a perder la confianza de Sofía lo que lo devastaba. Era la constatación de que, al intentar proteger esa relación, había creado la distancia que más temía. La pequeña Isabela, como si percibiera el cambio en el ambiente, comenzó a llorar bajito. Diego la tomó en brazos, meciéndola con un nudo en la garganta. Todo lo que quería en ese momento era poder volver atrás, hacer las cosas diferente, pero sabía que no había forma de borrar lo que ahora estaba expuesto. Del otro lado de la ciudad, mientras el autobús avanzaba bajo la lluvia, Sofía miraba por la ventana con los pensamientos revueltos. No era la fortuna oculta lo que dolía, era el hecho de que, a pesar de todo lo vivido juntos, él no había confiado en ella. Y eso era difícil de aceptar. En los días siguientes, un vacío silencioso flotó entre ellos. Diego no tuvo valor para enviar mensajes. El orgullo herido y el miedo al rechazo lo paralizaban. Pasaba horas debatiéndose entre escribir una disculpa o respetar el espacio de Sofía. Cada vez que tomaba el celular, desistía. Sofía, inmersa en los estudios y las exigencias de las prácticas, trataba de concentrarse en el día a día, pero sus pensamientos siempre volvían a Diego y a Isabela. No podía olvidar sus ojos en ese momento en que todo salió a la luz. No de arrogancia, sino de un hombre perdido, acorralado por sus propias decisiones, y sobre todo recordaba el cariño genuino que había presenciado entre él y su hija. Eso no podía ser mentira, era real, de eso estaba segura, pero aún dolía, no por la fortuna escondida, sino por el miedo que él había tenido de abrirse. Fue Javier, el hermano de Sofía, quien sin querer sirvió de catalizador para el siguiente paso. Una noche, después de llegar alterado de una reunión dudosa con sus amigos, mencionó en voz alta: «Aquel tipo de las noticias, ese empresario, ni parece tan malo. Vi un video de él saliendo del juzgado con la hija en brazos. Más parece un padre jodido que un villano». Sofía, que escuchaba desde la cocina, sintió un apretón en el pecho. Eso era. En el fondo, sabía que Diego era ese hombre, un padre luchando con todo lo que tenía. No pudo aguantar más. Tomó el celular, respiró profundo y con los dedos temblorosos escribió: «¿Podemos hablar? Siento que quedó mucho en el aire». El mensaje enviado, el corazón latía rápido. Del otro lado, Diego, que desde hacía días vivía al borde de la ansiedad, respondió casi de inmediato: «Cuando quieras. Gracias por darme esta oportunidad». 2 tardes después, acordaron encontrarse en el mismo café donde todo había empezado. Había un aire extraño, no de tensión, sino de expectativa contenida. Diego llegó primero, con Isabela, que dormía tranquila en el carrito. Al ver entrar a Sofía, su corazón se aceleró. Ella estaba sencilla, como siempre. Jeans, suéter gris, cabello recogido en un moño. Pero la mirada era diferente, más seria pero sin frialdad. Se sentaron y por un instante solo habló el silencio. Luego, con voz serena, Sofía comenzó: «Necesitaba entender. No era por el dinero, Diego. No fue por eso. Fue el miedo que tuviste a confiar». Diego asintió con ojos llorosos. «Lo sé. No hay excusa. Fui un cobarde. La verdad es que, con todo lo que estaba pasando,
Perdí la fe de que alguien pudiera verme como un hombre normal, no como un caso de prensa ni un nombre en un proceso. Las palabras salieron entrecortadas, pero sinceras. Sofía escuchó cada sílaba con atención, y cuando él terminó, respiró hondo. Mira, no sé qué depara el futuro. Sé que todo esto es grande, complejo, pero una cosa sé. Vi cómo cuidas a tu hija, vi quién eres cuando nadie te mira, y eso, para mí, pesa más que cualquier noticia o rumor. Diego bajó la cabeza, aliviado, pero aún cauteloso. No se atrevía a pedir más que ese momento, pero entonces, en un gesto inesperado, Sofía extendió la mano sobre la mesa y apretó la suya. Empezamos de nuevo, sin secretos. Fue como si una ancla se desprendiera de su pecho. Con una sonrisa tímida, respondió, «Quiero eso más que nada». Y allí, en ese café modesto, entre dos tazas humeantes y un carrito dormido, comenzaba una nueva etapa para ellos. A partir de ese reencuentro, la relación entre ellos ganó una nueva profundidad. Ahora, sin el peso de los secretos, Diego pudo compartir un poco más de su realidad. Habló de la empresa, de las batallas judiciales, de las maniobras de la exesposa y de la prensa, no para victimizarse, sino para ser honesto. Sofía, por su parte, escuchaba sin juzgar, pero con una comprensión que sólo quien ha enfrentado la dureza de la vida puede ofrecer. Había un respeto mutuo que se fortalecía con cada conversación. Paralelamente, el vínculo con Isabela se hacía más sólido. Era común ver a la pequeña estirando los brazos hacia Sofía, riendo con sus gestos y balbuceando sonidos que poco a poco se parecían a Fía, una versión cariñosa del nombre de la joven. Esas pequeñas conquistas emocionaban a Diego de una manera difícil de describir. Por primera vez en mucho tiempo empezaba a vislumbrar un futuro diferente, un futuro donde quizás ya no estuvieran solos. Pero el mundo no se detenía y la presión del proceso aumentaba. Las audiencias finales se acercaban y con ellas la tensión. Había un riesgo real de perder la custodia de Isabela, y Diego lo sabía. Fue entonces que surgió una propuesta inesperada. El abogado de Diego sugirió que buscara testimonios de personas cercanas para reforzar su imagen como padre dedicado. Era una estrategia delicada. Traer a personas externas al tribunal podría exponerlas a la prensa. Pero, en el fondo, Diego sabía que solo había una persona cuya palabra tendría verdadero peso, no fabricado: Sofía. Pensó mucho antes de pedirlo, temeroso de ponerla en una situación difícil. Pero, una noche, mientras conversaban en la sala del apartamento, abrió el corazón. «Sé que ya te he pedido mucho, pero si pudieras hablar por mí, sería la diferencia». Sofía, sin dudarlo, sostuvo su mano y respondió: «Por ustedes iré hasta el final». El día de la audiencia final llegó más rápido de lo que imaginaban. Era una mañana fría y gris, como tantas que habían marcado los últimos meses. En el juzgado, periodistas y curiosos se agolpaban, ansiosos por un nuevo capítulo del escándalo que inflamaba los noticieros. Diego, con un traje sencillo y mirada determinada, llegó con Isabela en brazos. Sofía, a su lado, con blusa azul oscura y el cabello recogido, emanaba una serenidad que impresionaba. Al entrar al tribunal, todas las miradas se volvieron hacia ellos, pero no hubo vacilación. Durante las largas horas de debates, peritajes y argumentos, Diego se mantuvo firme. Pero el momento crucial llegó cuando Sofía fue llamada a declarar. Subió al estrado con pasos seguros, las manos ligeramente temblorosas. Al ser interrogada, habló con el corazón sobre el padre dedicado que conoció, las madrugadas sin dormir, los cuidados incansables, el amor incondicional entre Diego y su hija. Las palabras de Sofía no fueron ensayadas, ni técnicas, fueron genuinas. Y quizás por eso tocaron hondo no solo a los jueces, sino a todos en la sala.
Cuando terminó su testimonio, un respetuoso silencio invadió el ambiente. Diego, desde la mesa de la defensa, tenía los ojos llorosos. Sabía que, independientemente del resultado, ya estaba más que agradecido por aquella mujer que un día simplemente había pagado su compra en el supermercado. Y cuando, horas después, se leyó la sentencia, custodia concedida a Diego, reconocimiento de la dedicación paterna, un peso inmenso se disolvió. La prensa corrió a noticiar el giro, pero para Diego lo que importaba era mirar a Isabela y ver en ella un futuro preservado. Afuera del juzgado, entre flashes y preguntas, él y Sofía se miraron. No necesitaron palabras. Su camino apenas comenzaba. Y sería recorrido juntos. En los meses siguientes, la vida se fue ajustando a un nuevo ritmo. Con la custodia de Isabela garantizada y los procesos judiciales llegando a su fin, Diego finalmente pudo respirar. Volvió a dedicarse con más foco a la empresa, ahora con una nueva perspectiva. La experiencia vivida junto a Sofía y las familias que conoció en el hospital, historias de lucha, de ausencia de recursos básicos, lo hizo replantear su propósito. El dinero ya no significaba lo mismo. En 1900, largas conversaciones con Sofía, nació la idea de crear algo más grande, una fundación que pudiera actuar en la inclusión financiera de familias necesitadas, con foco en la salud infantil. Así nació la Fundación Castillo Ramírez, un proyecto que unía la experiencia empresarial de Diego con la pasión y conocimiento de Sofía en el área pediátrica. Era un sueño nuevo, que poco a poco tomaba forma. Una forma que jamás habría nacido sin aquel gesto simple en el supermercado. Mientras tanto, la relación entre Diego y Sofía florecía con naturalidad. El afecto que nació de la amistad y complicidad se transformaba día a día en algo más profundo. No fue un noviazgo convencional. No había espacio para juegos o inseguridades. Era un amor construido sobre la base de la verdad, el respeto y el cuidado mutuo. Las tardes en el parque dieron lugar a cenas caseras, largas conversaciones después de que Isabela dormía, pequeños gestos cotidianos que, sumados, formaban una vida en común. Para Isabela, la presencia de Sofía era tan natural como la de su padre. Ya la llamaba Fía, con una alegría que llenaba el corazón de ambos. Para Diego era como si, después de todo, estuviera finalmente construyendo una verdadera familia. No la que alguna vez imaginó, pero quizás la que realmente necesitaba. El proyecto de la fundación avanzaba a pasos agigantados. Con el apoyo de socios estratégicos y el entusiasmo contagioso de Sofía, no tardó en ganar reconocimiento. La idea central era simple, pero poderosa: crear un hospital pediátrico totalmente dedicado a atender a niños de familias vulnerables, ofreciendo no solo cuidados médicos, sino apoyo emocional y social. Cada detalle era pensado con cariño. Sofía, ahora graduada y en proceso de especialización, fue invitada por Diego a asumir un rol central: ayudar a estructurar el equipo y los protocolos del hospital. Ver ese sueño tomando forma era para ella más que un logro profesional. Era una misión de vida. Y para Diego, ver a Sofía florecer a su lado con ese brillo en los ojos confirmaba una certeza silenciosa. El amor que sentía por ella iba más allá de las palabras. Era allí, en la cotidianidad compartida, donde se veía plenamente feliz. Los meses se convirtieron en un año de transformación. La ceremonia de inauguración del hospital estuvo marcada por emoción. Periodistas, médicos, autoridades y, principalmente, familias beneficiadas por el proyecto asistieron. Pero para Diego, el momento más significativo ocurrió lejos de las cámaras.
En el pasillo principal tomó la mano de Sofía y, con Isabela sonriendo en brazos, hizo la propuesta que había estado madurando por tiempo. Sofía, construiste todo esto conmigo. Construiste esta familia con nosotros. ¿Quieres casarte conmigo? No hubo grandes discursos ni audiencias. Solo un sí emocionado, susurrado entre abrazos y lágrimas. Y así, lo que comenzó con un acto de bondad sencillo, evolucionó en una unión sólida. La boda, celebrada meses después, fue simple e íntima, rodeada de amigos cercanos y de los niños atendidos por la fundación. Y allí, en la mirada entre ellos, estaba estampada la verdad. Habían vencido, juntos. Con el tiempo, la rutina de aquella nueva familia se consolidó. Sofía asumió el cargo de enfermera jefe en el hospital pediátrico, ahora uno de los más respetados de la región. Su dedicación, humanidad y competencia pronto se convirtieron en referencia. Diego, por su parte, dividía su tiempo entre la gestión de la fundación y la vida en casa, ya no movido por vanidad empresarial, sino por un propósito genuino. Transformar vidas como la suya había sido transformada. Isabela, ahora con 2 años y medio, crecía rodeada de amor, en una casa llena de risas y de historias. Ya decía frases completas, corría por los pasillos del hospital llamando a los tíos y tías que trabajaban allí, encantando a todos. A los ojos de quienes los conocían, era difícil imaginar que todo aquello había comenzado un día cualquiera, en una caja de supermercado, cuando un hombre en apuros y una joven de corazón generoso vieron sus caminos cruzarse. A pesar de los logros, la pareja sabía que la vida real no era un cuento de hadas. Había desafíos diarios, la conciliación del trabajo con el tiempo en familia, los inevitables conflictos, los problemas todavía recurrentes con la exesposa de Diego. Pero ahora enfrentaban todo juntos, con diálogo y compañerismo. Y eso hacía toda la diferencia. En una tarde soleada de primavera, mientras observaban a Isabela jugar en el jardín del hospital, Diego comentó medio en broma: «Si alguien me hubiera contado que aquel día en el Supermax cambiaría toda mi vida, no lo habría creído». Sofía rió, abrazándolo de lado. A veces son los pequeños gestos los que cambian todo. Y en ese momento, rodeados por tantos niños y familias que ayudaban, sabían que la lección más valiosa de su historia era justamente esa: la fuerza de la empatía, del amor y del coraje para empezar de nuevo. La notoriedad de la fundación creció, y con ella llegaron invitaciones, reportajes e incluso premios. Pero Diego y Sofía hacían cuestión de mantener los pies en la tierra. Seguían frecuentando el mismo mercado, caminando en el mismo parque y llevando a Isabela a jugar en la misma plazuela de siempre. Era como si el pasado hubiera dejado cicatrices que no querían olvidar, no por dolor, sino por respeto al camino recorrido. De vez en cuando alguien los reconocía, recordaba el caso famoso y pedía una foto, o contaba cómo su historia había inspirado cambios personales. Sofía siempre escuchaba con atención, sonreía con humildad. Para ella, el mayor premio seguía siendo ver a Isabela crecer rodeada de amor, seguridad y ejemplos de carácter. Para Diego, el presente más preciado era acostarse por la noche junto a la mujer que transformó su vida, sabiendo que había sido elegido no por lo que poseía, sino por quién era en el momento más difícil. Un día, durante una entrevista para un programa de TV sobre historias de superación, preguntaron a Diego qué se diría a sí mismo aquel día en que su compra fue rechazada en el supermercado. Él miró a la cámara, pensó unos segundos y respondió con voz firme: «Me diría, respira, te sorprenderás de cuánto puede cambiar la vida, y que a veces cuando todo parece perdido, es alguien que nunca has visto antes quien te extiende la mano, no porque quiera algo a cambio,
sino porque el mundo todavía tiene gente buena. Esa frase se volvió viral en 1900. Internet emocionó a muchos, pero para él no era un discurso, era la verdad. Y mientras caminaba de regreso a casa con Sofía e Isabela, con el cielo teñido de tonos dorados por el atardecer, se sentía en paz. Finalmente, en casa. Finalmente, entero. Años después, en una mañana de otoño, mientras preparaban el desayuno juntos, Isabela, ahora una niña de 5 años, llena de energía y preguntas, soltó una frase que los tomó por sorpresa. «Mamá Fía, papá, ¿cómo es que nos convertimos en una familia?» Diego y Sofía se miraron y sonrieron. No era una historia común, ni fácil de explicar en pocas palabras, pero entonces Sofía se agachó, tomó a Isabela en brazos y dijo con esa simpleza que la definía: «Fue por un día en el mercado, mi amor. Tu papá necesitaba ayuda y mamá solo hizo lo que creyó correcto». Isabela, con los ojos abiertos de par en par, pensó un instante y respondió: «Entonces, si ayudamos a alguien, podemos encontrar una familia». Diego rió, abrazando a las dos. «A veces sí, a veces las mejores cosas de la vida empiezan con un pequeño gesto». Esa conversación quedó marcada, no solo como un recuerdo para contar, sino como un símbolo de lo que habían vivido y construido. En los años que siguieron, la fundación creció, el hospital se convirtió en referencia y la familia también se amplió. Nuevos amigos, nuevas historias, un segundo hijo que llegó para completar el hogar. Pero, sobre todo, Diego y Sofía nunca olvidaron de dónde todo comenzó. Seguían enseñando a Isabela y más tarde al hermanito que la empatía, el respeto y el coraje de extender la mano pueden cambiar no solo la vida de quien recibe, sino también la de quien ofrece, porque eso fue lo que vivieron. Y porque, en el fondo, sabían que en un mundo tan lleno de prisas y juicios, lo más precioso sigue siendo eso, la humanidad compartida en un simple acto de bondad.